Dale. Bueno, en el día de hoy vamos a dar comienzo nuevamente al encuentro de casos clínicos. En este caso vamos a hablar del fenómeno isotípico de Wolff con paracosiomicosis, y nuestras disertantes van a ser la dermatóloga Tatiana Sosa, del Hospital de Alta Complejidad Presidente Juan Domingo Perón, de Formosa Capital, y la bioquímica Patricia Sosa, también del Hospital de Alta Complejidad del Presidente Juan Domingo Perón, de Formosa Capital. Así que bueno, nos escuchamos a las dos, que va a ser bastante, me imagino que va a ser muy interesante la charla, así que le damos comienzo a las dos. Cuando quieras, chica, arráncanos. Bien. Bueno, buenas noches a todos. Primero que nada, gracias por la invitación para presentar este caso, a Patricia que me invitó. Y bueno, voy a sacar esto, ¿no? Bueno, como saben, la clasificación de hongos se puede dar según el agente etiológico, según la localización, según el tejido en que invaden y la profundidad, ahí donde tenemos las micosis superficiales o profundas, y según el hospedador involucrado, si son clásicas o oportunistas. Entonces, adentrándonos más en lo que son las enfermedades micóticas profundas, estas a su vez se pueden clasificar en subcutáneas o sistémicas. Las subcutáneas tenemos, por ejemplo, la esporotricosis, la cromomicosis, el micetoma, entre otros, y las sistémicas tenemos las sistémicas endémicas y las sistémicas oportunistas. Bueno, les voy a presentar un caso clínico de un paciente de nuestro hospital, un paciente de sexo masculino de 56 años de edad, oriundo de Formosa Capital. El paciente consultó por dolor en miembro inferior izquierdo. Como antecedentes personales patológicos, el paciente era tabaquista de aproximadamente 30 paquetes años, ex enolista, trabajador rural, y como antecedente de la enfermedad actual, este dolor era de tipo neurítico, tenía 4 meses de evolución, se presentaba en región lumbar y se irradiaba a todo el miembro inferior izquierdo, era muy intenso, de 10 en 10, y que impedía hasta la deambulación. Fue internado entonces en nuestro nosocomio para realizarse una angiografía por sospecha de una lesión arterial oclusiva, la cual se descartó con el servicio de cardiología. Además, el paciente presentaba una dermatosis en miembro inferior izquierdo de 2 meses de evolución, por lo que consultaron con el servicio de dermatología, nuestro servicio. Entonces, al examen físico observamos toda esta dermatosis que presentaba un pseudo polimorfismo lesional, en el que vemos lesiones en diferentes estadios evolutivos. Tenemos lesiones papulares, pápulo-vesícula, lesiones erosivas costrosas, lesiones en diana que confluyen formando grandes placas, como se aprecian mejor en esta foto. Si vemos que algunas se auminan formando como ramilletes y otras grandes úlceras, algunas con fondo bien necrótico, eran muy dolorosas, como ya dije, y comprometía hasta plantas y toda la región ungueal. No presentaba lesiones en mucosas, no tenía pérdida de piezas dentales. El paciente se encontraba, si bien tenía mucho dolor, se encontraba en buen estado general. Entonces, en ese momento me planteé como diagnósticos presuntivos un herpes zóster atípico por el tiempo de evolución, si bien las lesiones por ahí podían parecer un herpes zóster, pero ya llevaba 2 meses de evolución, el dolor era muy característico, una micosis profunda por el área donde nos encontramos y tratándose de un trabajador rural, o lesiones vasculíticas. Entonces le solicité estudios complementarios como laboratorios de rutina, serologías virales, PCR para virus varicela zóster, y también tomé biopsias para cultivo.
Mientras esperaba los resultados, instalé un tratamiento empírico con aciclovir 4 gramos día 7 días y pregabalina para el dolor 75 miligramos día. Si bien el dolor no desapareció, pero sí mejoró, las lesiones persistían. Entonces, en el laboratorio se evidenciaba una leve leucocitosis, una eritrosedimentación acelerada, las serologías virales eran no reactivas, el PCR para el virus varicela zoster fue no detectable y los anticuerpos IgG detectables, la ecografía abdominal sin particulares. Además, como el paciente era ex-tabaquista y presentaba la ocultación rales crepitante en ambos campos pulmonares, el Servicio de Clínica Médica solicitó una tomografía de tórax en el que se evidenciaba un infiltrado nodulillar en vidrio esmerilado que adquieren una configuración pseudonodular en ambos campos pulmonares, en lóbulos superiores, lóbulo inferior izquierdo y segmento posterior del lóbulo inferior derecho. Y en la histopatología, con una tinción de hematoxilina y eosina, ya se evidencia en la primera foto un infiltrado inflamatorio de tipo mixto y abajo en la primera foto ven células gigantes multinucleadas tipo Langhans y en su interior esos elementos levaduriformes birefringentes, que a mayor aumento se ven en la segunda foto. Bueno, en cuanto a los procedimientos de diagnóstico en el laboratorio, bueno, los procedimientos de diagnósticos de esta micosis se dividen en métodos directos e indirectos. Los métodos directos son los que demuestran la presencia del agente etiológico en los tejidos infectados, como puede ser la histopatología y los estudios en el laboratorio, y los métodos indirectos son todos aquellos que evidencian la respuesta inmune específica del paciente. Son, en este caso, se puede hacer inmunodifusión y contra inmunoelectroforesis en las dos pruebas se determinan anticuerpos IgG para el hongo, en este caso es para Coxis. Se tomaron muestras de biopsia, que los tomó la doctora, y yo hice escarificado de las lesiones, y en las dos muestras se pudieron ver al examen en fresco las levaduras. Pero hay que tener en cuenta, en primer lugar, que como es un hongo dimorfo, es ditérmico, su fase saprofítica, que es la que corresponde a la fase micelial, es la forma en la que vive en el ambiente, y esa es la fuente de infección del hongo para el hombre y los animales. Y la otra fase es la fase parasitaria, que corresponde a la fase de levadura, y esta es la forma infectante del hongo. Y es la forma en que o sea, una vez que ingresa al organismo, como hifas, como micelio, se transforma en levadura en el interior del organismo. Entonces, cuando nosotros hacemos un examen microscópico al estado en fresco, se ven las levaduras a partir del tejido. Es un examen que nosotros colocamos la muestra con una gota de solución fisiológica, o puede ser hidróxido de potasio al 10%, y se observa en 400 por al microscopio. Las levaduras tienen su pared refringente, son levaduras multibrotantes. Lo mismo cuando hacemos la coloración de Giemsa, se las ven a las levaduras. En Giemsa vamos a ver en el microscopio con inmersión, con aceite y en 100 por. Son las levaduras que se ven sus dobles membranas, se ven multibrotantes, se las pueden ver como en cabeza de Mickey Mouse o como en rueda de timón, que son las características, pero bueno. Bueno, además también hacemos los cultivos, y los cultivos, como es un hongo dimorfo, tenemos que colocar tubos con medio cultivo a temperatura de 28 grados y a 37. A 28 grados el hongo crece como micelial, que es como se encuentra en el ambiente, en la naturaleza. Y a 37 grados se desarrolla como levaduras, que es como se encuentra dentro del organismo del huésped, que sea el humano o el animal. En este caso es el cultivo a 28 grados, es un desarrollo como algodonoso, blanco,
Y cuando se hacen los disgregados con azul de lactofenol se ven al microscopio óptico las hifas finas. Son hifas finas con clamidoconidias terminales o intercalares. Cuando nosotros hacemos, cuando el cultivo a 37 grados, se crece como levaduras, es un desarrollo cremoso, cerebriforme, y cuando se hace el disgregado con azul de lactofenol, y se observa el microscopio óptico en 400 por, se ven levaduras. Algunas son en forma de como pelota aplastada, y otras son todas multibrotantes. Es todo el desarrollo levaduriforme. También hacemos los exámenes, el método indirecto, que es la determinación de los anticuerpos por inmunodifusión. Eso es lo que hacemos en el laboratorio, en el hospital. Para hacer la inmunodifusión se preparan en primer lugar las improntas, que es la foto que está a la izquierda. Se preparan los mediocultivos y se colocan 3 mililitros sobre el portaobjeto, se deja enfriar, solidifica, después de unas horas con el sacabocado de 4 milímetros se hacen los pocillos donde se van a depositar los sueros y los... Bueno, en la foto de la derecha se ven, por ejemplo, en el número 3 se coloca el antígeno, que en mi caso me provee el Instituto Malbrán. Colocamos el antígeno, en el número 1 se coloca el anticuerpo control, digamos el suero control, que también me lo provee el Malbrán, y en el pocillo 2 la muestra del paciente. Si el paciente tiene anticuerpos, al difundir en el agar, y al mismo tiempo también difunden los antígenos, y si el suero del paciente tiene los anticuerpos, se presenta la banda de precipitación, precipitan. Y entonces lo que se informa son que si tiene o no reacción de identidad. En este caso fue positivo. Bueno, y de esta manera se hizo el diagnóstico en el laboratorio. El diagnóstico con los exámenes directos, con los cultivos, y el diagnóstico indirecto, que sería la determinación de los anticuerpos, a partir de las muestras de biopsias y de escarificados de las lesiones. Bien, entonces con eso se llegó al diagnóstico definitivo de una paracoxidomicosis, pero en una forma de presentación atípica porque se estableció un fenómeno isotópico de Wolff con una neuralgia posherpética. Es decir, el paciente había tenido un herpes zóster en primera medida, se curó de ese herpes zóster y por un fenómeno isotópico inmunológico en ese sitio se estableció una segunda dermatosis, en este caso una paracoxidomicosis. Que eso entonces es el fenómeno isotópico de Wolff. Es la aparición de una enfermedad cutánea nueva en la misma ubicación donde previamente aconteció otra ya curada, con la que no guarda ninguna relación, y que en la mayoría de los casos esa primera dermatosis suele ser un herpes zóster. Entonces se inició tratamiento con anfotericina B de oxocicolato, conjunto con interconsulta con infectología, por la extensión de las lesiones y el compromiso pulmonar, llegando a una dosis acumulada de 700 miligramos. Luego el paciente solicita su alta voluntaria y va con itraconazol 200 miligramos día. Concurre al control por consultorio ambulatorio con muy buena evolución. Esta es una foto de una evolución de 3 meses con tratamiento con itraconazol, donde ya el paciente venía totalmente asintomático, sin lesiones activas, y solo presentaba estas lesiones residuales, que eran máculas hiperpigmentadas. Entonces, el interés de la presentación de este caso es sobre todo hablar del fenómeno isotópico de Wolff, cuando la presentación del herpes zóster es atípica y no responde al tratamiento, siempre pensar en una segunda dermatosis, extremar las medidas diagnósticas, y sobre todo en nuestro medio es importante pensar en patologías infecciosas endémicas, como por ejemplo en este caso la paracoxidomicosis.
Entonces la paracoxidomicosis también es llamada blastomicosis de América del Sur, granuloma paracoxidoidal o enfermedad de Luz Splendore Almeida. Es una micosis sistémica granulomatosa crónica o subaguda que excepcionalmente se puede presentar de forma aguda, causada por un hongo termodimorfo, como dijo la autora, caracterizada clínicamente por afectar cualquier órgano, pero sobre todo los pulmones, y luego se puede diseminar a ganglios linfáticos, piel, mucosa y diversos órganos internos. No tiene tendencia a la curación espontánea. Es una enfermedad endémica en América Latina, más prevalente en Sudamérica, con mayor incidencia en Brasil. Su hábitat también son saprófitos, son hongos saprófitos, o sea, su ambiente es el suelo, principalmente en aquellos suelos ricos en vegetales y suelos ácidos. Se presenta en zonas de clima tropical y subtropical, con temperaturas entre 12 y 30 grados centígrados. Entonces es una enfermedad endémica de áreas rurales, áreas húmedas, y en Argentina se presenta con mayor frecuencia en la provincia de Chaco, pero también tiene Misiones, Corrientes, Formosa, el norte de Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán y Salta. La vía de infección es inhalatoria, o sea, en la naturaleza se encuentra en forma de filamentos, como ya lo dijo Patri. Estos filamentos largan propágulos infecciosos llamados conidios, que se inhalan y en el pulmón son fagocitados por los macrófagos, transformándose en levaduras, que es la forma parasitaria del huésped y la que causa la enfermedad. También pueden afectar, aparte del humano, a animales domésticos, salvajes. Se cree que su reservorio es el armadillo. El principal factor de riesgo para que un humano pueda contagiarse principalmente es el trabajo, que sea trabajador rural o de zonas agrícolas. Pero también se vio, como en las demás micosis, que están más afectadas aquellas personas que son tabaquistas, alcoholistas o con alguna desnutrición. Y este hongo en particular tiene una mayor prevalencia en hombres, ya que el 17 beta estradiol en la mujer actúa como un agente protector, ya que impide que el hongo se transforme en su forma levaduriforme, que es la forma infectante. Clínicamente, esta enfermedad se clasifica en una infección pulmonar subclínica, que es la primoinfección, que se produce en la mayoría de los casos, totalmente asintomática, y el cuerpo lo autorregula y se defiende. Eso sería en un huésped competente. Y la clasificación de la enfermedad sería una forma aguda o subaguda de tipo juvenil o una forma crónica. Esta es típica del adulto y puede ser unifocal o multifocal. Y después tenemos las formas residuales. El periodo de incubación del hongo es muy prolongado, puede ser de 2 a 35 años. Entonces tenemos la infección subclínica, que generalmente se da en un hospedador competente, con limitación de los daños. Una infección aguda juvenil, que es en un poco de porcentaje, 3 al 5%, se puede diagnosticar en esta etapa, generalmente en las primeras 2 décadas de vida, y tiene un curso rápido. Y una infección más crónica, que ya es del adulto, que generalmente es por una manifestación de la enfermedad latente, la que seguramente se infectó en su etapa juvenil, que en el 90% de los casos se diagnostica en esta etapa, en hombres mayores de 30 años y tiene un curso lento. Entonces, según la inmunidad del huésped, podemos encontrar 2 tipos de pacientes. Un paciente con una inmunogenicidad o con un polo hiperérgico, es decir, tiene una buena respuesta inmunológica TGLP1, en donde en contacto con el hongo se liberan linfocitos TCD4 positivos y TCD8, entonces hay una replicación fúngica controlada. Entonces este paciente va a tener pocas lesiones o única, puede ser también, como muestra la foto, una única lesión, donde histopatológicamente se ve un granuloma inflamatorio bien conformado. La serología positiva va a ser débil y la prueba cutánea en este caso va a ser positiva. Pero también tenemos otro tipo de paciente con un polo anérgico, donde no hay respuesta TH1 o hay poca respuesta, y más que nada hay una respuesta TGLP2 y 9,
donde hay activación de los linfocitos B, y sobre todo de anticuerpos de tipo IgE. También podemos ver una hipergamaglobulinemia y eosinofilia. Este tipo de pacientes van a tener lesiones cutáneas mucosas múltiples o viscerales, y la serología positiva en títulos altos. Entonces, clínicamente vemos una variabilidad clínica que puede tener compromiso mucocutáneo, linfático, tiene generalmente adenomegalias palpables, dolorosas, y si hay compromiso visceral puede ser hepatosplenomegalia o compromiso del páncreas. En las formas crónicas están también muy comprometidas las glándulas suprarrenales. El paciente suele tener un dolor abdominal difuso, puede tener diarreas y hasta vómitos. Lo que es característico también que todo esto lleva a un descenso de peso. Y dermatológicamente tiene muchas manifestaciones, sobre todo mucocutáneos en un 50%, pueden evidenciarse macroquelia, que es un labio aumentado de tamaño, también llamado labio trombiforme o de tapir, como en la primera foto de arriba. Y también hay lesiones en la mucosa que se llaman estomatitis, que su fondo es similar a una mora, pues se llama estomatitis moriforme, como se ve en la segunda foto de abajo. También puede tener edema de la mucosa yugal y palatina, úlceras de bordes irregulares con un puntillado hemorrágico. El paciente puede tener decaimiento, hiporexia y disfonía por todo este compromiso, paradentosis, pérdida de piezas dentales, dolor, cialorrea, odinofagia, y esa lengua también con esa característica granulomatosa. El diagnóstico de las manifestaciones cutáneas se dan un 15 o un 30%, entonces pueden ser lesiones únicas, como estas lesiones papulocostrosas, eritematosas, o lesiones múltiples, adenomegalias regionales o generalizadas. Entonces el diagnóstico definitivo se establece con la clínica, el laboratorio, ya sea con el cultivo o las serologías, y la histopatología. El tratamiento de primera elección sigue siendo el itraconazol, 200 miligramos día por 9 a 18 meses, siempre y cuando la clínica lo permita, y en casos más severos se da anfotericina B, desoxicolato de primera elección de 0,5 a 0,7 miligramos kilogramos día, y en aquellos pacientes, ya sea porque tienen una insuficiencia cardíaca tipo 3 o una insuficiencia renal, se da anfotericina B liposomal. Y también como segunda opción se puede dar trimethoprim sulfamethoxazol. Gracias. Dejo de compartir. Hola, porque a mí se me había cortado recién. Bueno, felicitaciones por la exposición, muy linda, muy gráfica. Bueno, yo te quería hacer una pregunta. ¿En qué frecuencia se da este fenómeno? Muy baja frecuencia. Si tenés... Hay 2 casos nada más en la literatura reportados con paracoxi, pero generalmente sí, siempre se da con una enfermedad inflamatoria secundaria, ¿sí? No es frecuente ver con micosis profunda. Por eso también es este caso el interés de la presentación. Claro, suponía. Y la evolución del paciente fue buena, aparentemente, por lo que mostraste. Fue muy buena. Sí, muy buena, tanto de las lesiones pulmonares como de las lesiones cutáneas, y sobre todo el paciente pudo volver a su vida. Era un trabajador rural que no podía caminar, así que el cese del dolor para él fue fundamental. Y en el tiempo de se estuvo mucho para diagnosticarlo. ¿Qué lo fue orientando? Las lesiones atípicas más que nada, entonces esa biopsia ya en primera instancia fue para histopatología y también ya fue para cultivo, para micología y bacterio. Y el diagnóstico lo tuvimos en 2 días. El examen directo en el momento. En el momento, sí. El cultivo sí también. Directo. Claro. ¿Y en qué tiempo te creció?
Y el paracoxis tiene sus tiempos. Por ahí es difícil el desarrollo del paracoxis en los cultivos, pero bueno, tengo bastante recuperación. Y más o menos en 2 semanas desarrollo. Pero el examen, mientras tanto, el examen directo con el fresco ya se hace un diagnóstico, ya ves la Claro, y se levadura hace y empieza ya el tratamiento. sí. Sí. Y después haces el GEMSA y ahí las ves cosas. Pero el examen en fresco ya se las ve muy bien a las levaduras. Son levaduras grandes, características. Sí. Está perfecto. Y sobre el tratamiento, ¿qué tiempo tiene el tratamiento? Es decir, vos dijiste que 3 meses aproximadamente. Pero el paciente de 9 meses. 9 meses de tratamiento. Más que él tenía compromiso pulmonar, viste que tenía nódulos y focos pulmonares, que fue asumido por compromiso del paracoccio de micosis por el servicio de infectología. ¿Tenía mucho tiempo de evolución con eso el paciente? Y no desconocía, el paciente desconocía que tenía compromiso pulmonar, sí, al examen físico se le ocultó Rayleigh y por eso se le pidió la tomografía. Pero el paciente desconoce. No, era un trabajador rural que nunca se controló, fue internado más que nada por el dolor intenso para realizarse la angiografía. Pero no, el tiempo de evolución se desconoce. Sí, vi que en la parte diagnóstica está bien, se usa lo tradicional para determinarlo. Sí. La parte de los charlones y todo lo demás. No, se cortó. No se escuchó bien. ¿Puede repetir? Se cortó. No, que vuelvas a repetir la parte diagnóstica, la parte de la serología que le hiciste. Bueno, el diagnóstico La parte serológica. lo hicimos con la parte, digamos, el examen directo y el cultivo, y la serología con inmunodifusión. Y es todo artesanal, se preparan las improntas. Sí, es todo artesanal, por eso decía. Sí, es todo artesanal, así que bueno, con los antígenos y anticuerpos que me mandan el Instituto Malbrán, y las improntas las preparo en el laboratorio y se desarrolla la inmunodifusión. Sí. Sí, nosotros en un momento teníamos que nos mandaba de Malbrán y también la realizaba. ¿Y ahora ya no lo hace más? No, porque no nos están mandando. Vi ahora que IMI tiene reactivos para hacer también serología, así que no sé cómo funcionan, no sé qué tales son, pero vi que IMI tiene esos reactivos ahora para hacer. Perfecto. Bueno, si a ustedes les parece también, si me mandan un resumen en Word, se puede subir a la página de la asociación, si a ustedes les parece. Posterior, cuando ustedes puedan, si a ustedes les parece bien, podríamos subir el resumen a la revista de la asociación. Se llama Boletín Electrónico, si les parece. Gracias. Bueno, les dejo la presentación y la verdad que fue muy gráfica, muy linda con todas las fotos que han subido, es muy buena. Bueno, les agradezco a todos y será hasta la próxima. Muchísimas gracias, doctoras. Adiós. Gracias.